Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy continuamos con la serie más polémica. Analizamos las principales teorías de la conspiración. Gracias por el apoyo. Seguidme en Instagram para conversar conmigo, proponer temas y crear una comunidad crítica. Pero me gustaría antes haceros una pregunta. ¿Contra qué lucháis? Si consideráis que existe una clase dominante que nos engaña y manipula, ¿no pensáis que también crean líderes de opinión que fabrican teorías de la conspiración, de mentira, para que no os quejéis de lo que en verdad ocurre? Cada pocos años surgen creadores de contenido, periodistas, escritores, etc., que critican a la clase política del momento y aparentemente al sistema. Pero pasado un tiempo, o bien difunden las ideas de un partido político ya existente, o bien tratan de montar el suyo. Pero al final, tratan de ser la misma clase que en teoría critican y vivir del sistema que hasta el momento defendían que estaba podrido. Primera de las teorías. Los llamados chemtrails o chemtrails, que se puede definir como la hipótesis que sostiene que las estelas visibles que dejan los aviones, técnicamente denominadas contrails, son en realidad chemtrails, es decir, raíles o líneas de químicos, en inglés, dispersados intencionadamente para diversos fines. Control del clima. Reducción de la población mundial. Destrucción de ecosistemas. Manipulación mental. E incluso mensajes a otras civilizaciones. Los defensores de esta hipótesis comparten imágenes de estelas de avión y vídeos en Internet. Es paradójico que se crean lo que ven en un vídeo o una fotografía para ir en contra de la versión extendida, pero argumenten que los vídeos y fotos están retocados cuando los publican organismos oficiales. Por eso siempre digo, seamos críticos, pero con todos. Y seamos más rigurosos si cabe, que aquellos que usan las instituciones del Estado y la gran infraestructura de medios privados para engañarnos. Algunos de los argumentos de los defensores de la hipótesis chemtrail son: 1. Persistencia de las estelas. Los defensores afirman que las estelas de aviones permanecen más tiempo en el cielo de lo que sería natural si fueran solo vapor de agua. 2. Documentos sobre geoingeniería. Citan investigaciones reales sobre geoingeniería y siembra de nubes como evidencia. 3. Muestras de suelo y agua. Algunos activistas aseguran haber detectado altos niveles de aluminio, bario y otros metales en zonas con actividad intensa de chemtrails. 4. Declaraciones ambiguas de políticos, estudiosos con formación académica especializada y personalidades. Fragmentos de discursos sobre geoingeniería o clima se interpretan como reconocimiento implícito de los chemtrails. Rápidamente salen argumentos en contra de los conspiranoicos. Contraargumentos como que la ciencia puede explicar las estelas y que éstas no son dañinas. Las estelas se forman cuando el vapor de agua de los motores de los aviones se condensa en la atmósfera fría, formando cristales de hielo. La persistencia depende de factores como la humedad y la temperatura. Los científicos les denominan contrails, condensation y trail, y no chemtrails. Se nos dice desde instancias oficiales que investigaciones científicas no han encontrado diferencias químicas en las estelas respecto a lo esperado. Y que, aunque existen estudios sobre geoingeniería, como la inyección de aerosoles para mitigar el cambio climático, no hay evidencia de que se realicen a gran escala ni en secreto. Entonces, ¿a quién creemos? Pues a todos y a ninguno. La ciencia no se demuestra haciendo declaraciones sino explicando los sucesos, publicando los datos, las herramientas utilizadas para los estudios y que otros, en las mismas condiciones y distintas, puedan comprarlos o replicarlos. Ninguno, ni los partidarios ni los detractores hacen eso. Así que lo más rápido, en vez de demostrar punto por punto la verdad sobre cada una de las ocurrencias que dicen, expliquemos la realidad observable. Lo primero es la magnitud. El tambor de donde sale el vapor de agua o lo que sea que emite un avión, es pequeño. Pero incluso si tomásemos un avión sin pasajeros y lo llenásemos de líquido, y este avión recorriese una distancia de 500 kilómetros a la altura que suelen viajar los aviones comerciales, se vertería muy poca cantidad en cada punto del recorrido. Así que lo primero, calma. Lo segundo es que sí, básicamente los aviones expulsan vapor de agua. Como también lo hacemos los seres humanos. Todos vemos como un humo blanco que sale de la boca y nariz cuando hace mucho frío. Es así porque el aire caliente tiene la capacidad de contener mucha más agua que el aire frío. El aire frío a nuestro alrededor no tiene la capacidad de contener el total de agua de nuestro aliento, que está más caliente. El vapor de agua se condensa al pasar de la fase gaseosa a la líquida debido a un cambio en la temperatura. En el caso de nuestro aliento, es causado por el enfriamiento rápido del aire al entrar en contacto con el ambiente frío, lo que hace que el vapor se condense. En los aviones,
Ocurren cuando la velocidad genera una rápida expansión del aire, lo que provoca un enfriamiento adiabático y la condensación del vapor en el aire. Es un fenómeno relacionado con la dinámica de flujo de aire y la presión. Aquí quiero detenerme. Este es un mensaje para todos los compañeros que critican a la versión oficial. Yo también lo hago. La ciencia sirve para esto. No solo para explicar un suceso aislado, sino para poder replicarlo, compararlo y que sus conclusiones expliquen cómo es posible en diferentes condiciones a lo largo del planeta y además sea coherente con el funcionamiento del resto de cosas. No podemos criticar solo un aspecto, de un suceso aislado. Si no es real lo que vemos de los aviones, ¿tampoco lo es lo que sale de nuestro aliento? Seamos rigurosos. Es el mismo motivo por el que las tormentas más sonadas se dan en zonas cálidas y no frías. Algo que expliqué en mi vídeo sobre la catástrofe de la Dana en España hace ya un mes. Pero como seguro que todavía muchos no me creéis, os mostraré estelas, en una avioneta en suelo firme. Aquí, las estelas no salen de un tanque. Las hélices de la avioneta, al girar rápidamente, generan áreas de baja presión justo detrás de ellas. En estas zonas, la presión del aire disminuye significativamente. Al bajar la presión, la temperatura del aire también disminuye. Esto es un fenómeno conocido como enfriamiento adiabático. Si la temperatura cae lo suficiente, el vapor de agua en el aire se enfría y llega a su punto de rocío o incluso se condensa directamente. El vapor de agua se condensa en pequeñas gotas líquidas, formando una niebla o nube visible. Estas son las estelas de condensación que observamos. En cuanto el aire detrás de las hélices vuelve a mezclarse con el entorno, la presión y la temperatura se normalizan, y la condensación desaparece porque las gotas líquidas se evaporan de nuevo. Por eso, que unas estelas permanezcan más o menos en el aire, dependen de diversos factores que no son iguales en todos los lugares. Pues ahora imaginad lo que sucede con un avión, que es mucho más grande, más potente, realiza viajes más largos, vuela a una mayor altura y por consiguiente a menor temperatura. Dicho lo anterior, si hay verdades ocultas. Es algo común también en otras disciplinas. Hay un modo de frenar las críticas y el miedo. Lanzar un comunicado con terminología que suena a científico pero que si lo analizas, recrea unas condiciones idóneas, fabricadas en un laboratorio que no reflejan la complejidad del mundo real. He dicho que las estelas de los aviones son fundamentalmente vapor de agua. Y esto es así. En su mayoría lo son. Pero los aviones no se impulsan con agua. Sería el fin de los motores a combustión y de la nueva industria de baterías de litio. Los aviones emiten gases, similar a lo que hace un coche que funciona con gasolina. De los aviones comerciales sale dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, así como partículas de azufre y carbono. Y el problema no es que cuando pasa una vez un avión por encima nuestra nos contamine directamente. Porque la cantidad es muy pequeña. Como denuncié en mi vídeo sobre los tóxicos a los que estamos expuestos. El gran problema de la bioacumulación es que se hace todos los días, muchas veces. Y no solo directamente, sino a través de la cadena trófica y alimentaria. Los químicos son absorbidos por las plantas que comen los animales que sirven de alimento para los humanos. Y no hay estudios a largo plazo, ni de la bioacumulación, ni de sus efectos o consecuencias. Repito, esto es muy común en otras áreas. Solo se realizan estudios de una exposición directa y con una pequeña cantidad. Porque la verdadera conspiración es que nos mantengan obsesionado con los chemtrails, mientras nos envenenan con la comida, el maquillaje, los geles de ducha, los detergentes, los plásticos y un largo etcétera con los que entramos en contacto, comemos e inhalamos cada día de nuestra vida. Pasemos a la segunda hipótesis. El llamado Plan Kalergi. Es un planteamiento que me habéis pedido por Instagram que incluya en la serie. No es una de las mayores teorías de conspiración de la historia, pero es una de las que más está creciendo y con más recorrido, en distintos países occidentales, en los últimos años. Y está sirviendo en campañas electorales de partidos políticos en Europa y Norteamérica. Como en el punto anterior, lo primero es definirlo. El Plan Kalergi es una hipótesis conspirativa que sugiere que existe una agenda secreta para fomentar la inmigración masiva hacia Europa con el objetivo de diluir la identidad étnica y cultural europea. Hoy en día, este discurso se ha extendido fuera de las fronteras europeas, allí donde opera la clase dominante anglosajona protestante. Esta teoría suele atribuirse a Richard von Coudenhove-Kalergi, un aristócrata austrojaponés y pensador político que, en su obra Praktischer Idealismus, 1925, hace comentarios sobre el futuro de Europa y cómo las diferentes razas y etnias de Europa se integrarían a lo largo del tiempo. Además de sus escritos, los partidarios de la existencia de este plan
Aluden a las conexiones y cercanía que Kalergi tenía con los grandes magnates financieros de la época y sus conexiones con la clase política. Por ejemplo, con la familia Rothschild o con Max Warburg, de la importante familia de banqueros judeo-alemanes, Warburg, entre otros. En esta ocasión comenzaré por las mentiras, que las hay. La primera es que con el paso del tiempo, a esta hipótesis se le han añadido más elementos. Algunos de ellos que nada tienen que ver y atienden al afán manipulador de una clase dominante, que pretende lograr sus objetivos, alejando las miradas de donde deberíamos centrarlas, y de paso crear una narrativa que justifique sus acciones. Me refiero a la idea de que se fomenta la inmigración procedente de países musulmanes con el propósito de desestabilizar las economías y hacer desaparecer la cultura y la genética blanca europea católica. Aquí hay muchas cosas mal y me llevaría mucho tiempo desmentirlas una a una. Centrémonos en que 1. Eso es la hipótesis de Eurabia, popularizada por Bat Yeor, una autora británica egipcia, cuyo verdadero nombre es Gisele Littman, de ascendencia judía. Su libro, Eurabia de Euroarabaxis, del 2005, es considerado el principal texto que articula esta idea. 2. Relacionado con el punto anterior. No es casualidad que se retomen estas ideas cuando, por una parte, la clase dominante anglosajona ve amenazada por China la hegemonía mundial y desea que sus socios, como son los europeos, no se sientan tentados a unirse al bloque oriental y sus ideas. Esto ya se hizo durante la Guerra Fría, cuando se decía que viene el comunismo, que por otra parte, es otra cantinela que se repite hoy en día. Y paralelamente, la criminalización del Islam en un contexto en el que Israel, bastión de los judíos, va camino de expulsar a los palestinos de su territorio e incluso hacerlos desaparecer. 3. Las frases que políticos, creadores de opinión o agitadores por redes sociales, están extraídas de la obra de Kalergi, sí. Pero como de costumbre, son frases sin contexto, recortadas debidamente para que no se conozca lo que se dice antes y después. Y aquí una crítica. Muchas veces nos engañan porque pueden. Porque saben que no vamos a mover el culo y comprobar lo que nos cuentan. Ni ellos mismos han leído la obra de Kalergi, pero no importa pues, como saben que nosotros no la leeremos, es suficiente para poder engañarnos. Kalergi ni se imaginaba la realidad actual en el año en que escribió Practicer Idealismus, en 1925. Y además, en la frase que repiten los partidarios de esta teoría. El hombre del futuro será de raza mixta. Las razas y clases de hoy serán reemplazadas por una humanidad mestiza. Añadió, y esto nunca se dice. Será un proceso gradual, no impuesto, sino como resultado de la evolución social y cultural. Más claro, agua. No impuesto. Ahora bien, como suele suceder, la verdad tiene muchas aristas. Y no está todo tan claro como para decir negro al 100% o blanco. Sí es cierto que existe una clase dominante que moldea el mundo. Desde el sistema financiero hasta el control de la población. Yo lo expongo, con datos y nombres en mi libro. Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas. Como también es cierto que, en los escritos de Kalergi, este habla de una finalidad en la que la población sea mejor. No ve el mestizaje como una política impuesta con el objetivo de hacer más vulnerable y manipulable a la clase dominada. También es cierto que la política migratoria en todo el mundo, pero especialmente en Europa, tiene fallos. Como también es innegable que existe una prevalencia por las fronteras abiertas. Pero pensemos, ¿acaso los países, por ejemplo del sur de Europa, deciden sus políticas o se les imponen de más arriba? Cuando un político, que lo que ansía es permanecer en el cargo, aprueba medidas impopulares, ¿por qué lo hará? Pues porque por encima de la clase dirigente hay dos clases, la dominante empresarial y los amos del dinero que dictan lo que deben hacer. Es más, hay dentro de la política, mandatarios de primer nivel y de segundo y tercer orden. Los mismos que hoy viralizan la problemática de la inmigración, son los mismos que obligaron a los países a implementarla. Es la clase dominante anglosajona protestante, junto con sus lugartenientes judíos los que, paradójicamente, nos alertan de la extinción del catolicismo y sus valores. Y nosotros les creemos. Hay que ser idiotas. Por último, también es verdad que se pretende homogeneizar a la población. Es un tema largo que trato en la segunda mitad de mi libro. Pero debemos entender que se fomenta la confrontación. No es un mestizaje como el que soñaba Kalergi. Y trasciende a la etnia. Va en el pensamiento, en el miedo y el odio, en la identidad, y un largo etcétera. Cada cierto tiempo, cuando el sistema parece saturarse o existe alguna clase dominante que amenace la hegemonía de los amos del dinero, estos introducen una bomba que detone en la sociedad y o provoque un cambio de percepción en la sociedad,
o como mínimo la distraiga de las verdaderas aspiraciones. Lo que al final se traduce en mantener el statu quo. Aquí un apoyo a los que defienden la teoría de la conspiración. Pues la narrativa contraria, la que trabaja para los amos del dinero, trata de defenderla, especialmente desde un discurso liberal, que no libertario, un término completamente distorsionado. Diciendo que, de existir una clase que domina el mundo, a esta no le interesan las guerras. Pues la paz favorece el comercio. Son los tiempos de paz en donde se gana más dinero. Pero algo que demuestro en mi libro, al explicar el origen y el funcionamiento del sistema financiero, es que, a los amos del dinero no les interesa acumular divisa. Los euros, dólares o pesos, son para las clases por debajo de ellos. A los amos del dinero les interesa el control, tanto de recursos naturales como humanos. Y para ello, la guerra es una potente herramienta. Por eso, cuando supuestos analistas y expertos os hablan de gente multimillonaria, del grupo Bilderberg, de Jeff Bezos o de Elon Musk, no tienen ni idea de cómo funciona el mundo y que, por encima de estos, hay un grupo selecto verdaderamente poderoso. Este ha sido un tema bastante extenso. Tomaros un descanso y reflexionad. Bebed un poco de agua, antes de proseguir con el tercer tema. Y dad like y suscribiros. Seguidme en redes sociales para crear una comunidad crítica más grande y que las plataformas como YouTube recomiende el contenido. Tercer y última tema del vídeo de hoy. El atentado del 11 de septiembre. Los más jóvenes no lo vivisteis, pero yo recuerdo estar junto al resto de mi familia pegado a la televisión esperando una tercera guerra mundial. Desde ese día de 2001, han salido numerosas imágenes y gente haciéndose mil preguntas. ¿Fue real? ¿Estuvo planeado? ¿Fue el propio gobierno de los Estados Unidos quien orquestó el ataque? Empecemos por dejar clara una base, central en mi libro. La clase dirigente se sitúa por encima de la parte baja de la clase dominada. Pero no es quien realmente maneja los hilos. Carece de poder real. Pensar que nuestro presidente manda algo es un absurdo que se comprueba fácilmente pensando que el hombre más poderoso del planeta es este señor. Quiero explicar también cómo voy a abordar esta teoría de la conspiración. He visto imágenes, vídeos, declaraciones de muchas personas. Científicos, periodistas, creadores de contenido. Las supuestas evidencias de contenido multimedia son fácilmente manipulables. Lo vemos todos los días. Hay demasiadas imágenes y opiniones acerca del 11 de septiembre. También demasiadas supuestas pruebas físicas, que tendría que analizar una por una. Por todo esto, no hablaré más del tema y cerraré la serie aquí. Es broma. ¿Os imagináis? Ahora en serio. Lo que voy a hacer no es debatir. Narraré los hechos. Con la verdad. Lo que contaré a continuación es lo que sucedió. Y como siempre, en historia, se necesitan conocer los antecedentes. En el año 2000, esto es, un año antes de los atentados, el think tank, llamado Project for the New American Century, PNAC, publicó un informe titulado Rebuilding America's Defenses Strategy, Forces and Resources for a New Century. En el informe se detallaban las estrategias a seguir para consolidar el dominio militar de Estados Unidos en el mundo. Esta institución podría ser una más, si no fuera porque en ese momento estaba integrada por las figuras, que un año más tarde, pasaron a formar parte del gabinete del presidente George W. Bush. Este informe defendía la necesidad de un fortalecimiento militar para garantizar el dominio global de Estados Unidos en el siglo XXI. La frase más controvertida del documento es su referencia a que este proceso de transformación sería lento, abro comillas, a menos que ocurriera un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Cierro comillas. Es decir, transformar el aparato militar estadounidense y expandir su influencia global requeriría un evento dramático para justificarlo ante la opinión pública. Un evento que uniera a la nación y facilitara la implementación de políticas agresivas. Cabe recordar que Estados Unidos concretamente y más recientemente, pero la clase dominante anglosajona en general, lleva haciendo de las suyas en Oriente Medio mucho tiempo. Antes de los 2000, veníamos de la guerra ruso-afgana en la que participó Estados Unidos armando y entrenando a los insurgentes contra los soviéticos. Y años después tendría lugar la del Golfo.
Años de Estados Unidos influyendo en la política y la economía de la región, al tiempo que sus tropas campaban cerca de Tierra Santa. En esta historia hay muchos actores, pero aquí tenéis a los fundamentales. Los amos del dinero. El lobby financiero, representado por el grupo Carlyle. El gobierno saudí. Una línea dinástica. La familia de Bin Laden y la familia Bush. Arabia Saudita es un actor importante, porque trabaja para los amos del dinero. Desde fuera lo vemos como un poderoso país lleno de petróleo que influye en los de alrededor y hace que la gasolina esté más cara. Pero en realidad son amigos de Occidente. Amigos y socios de la clase dominante anglosajona protestante. Es lo suficientemente grande para que los enemigos de Estados Unidos no crezcan suficiente como para poner en peligro sus intereses. El grupo Carlyle es muy interesante. Propiedad y controlado directamente por los amos del dinero y sus segundos al mando, los financieros judíos. El grupo Carlyle es una institución, como otras, mediante la que los amos del dinero ejercen su control en los sectores estratégicos de la política y la economía estadounidenses, y además extienden sus brazos por el extranjero para el control territorial y de recursos. ¿Sabéis quién tenía participación en esta sociedad? ¿En el grupo Carlyle? Al momento de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la familia Bin Laden. También la familia real saudita. Además, el padre del presidente George W. Bush, que también fue presidente de los Estados Unidos y director de la CIA. Trabajó como asesor en la compañía, después de ser presidente. Era tan cercana la relación entre la familia real saudita y la familia Bush, que al príncipe sultán Bandar se le conocía como Bandar Bush. Esto no significa que los Bush idearan el atentado del 11 de septiembre. Pues repito, la clase política trabaja por debajo de la clase dominante. Pero eso es precisamente por lo que es relevante. La familia Bush es un nexo de conexión entre la clase dominante anglosajona y la islámica de Arabia Saudita. Una historia curiosa. George W. Bush fundó en los años 70 una compañía petrolera, financiada con el apoyo de su padre. La compañía se llamó Arbusto y no fue rentable. Es más, las empresas supuestamente gestionadas por George W. siempre fueron mal. La empresa de Bush fue comprándose por una y por otra hasta llegar a Harken Energy Corporation, cuyo consejo accionarial vio bien nombrar a George W. Bush como director. En 1989, Harken Energy recibió una inversión significativa de la familia real saudita a través de su empresa, la Saudi National Commercial Bank. Este es el cometido de los Bush. Acercar a los amos del dinero, mediante las financieras estadounidenses, a los recursos de Oriente Medio y su clase dominante musulmana. La hipótesis más repetida sobre los atentados del 11S es que fue el gobierno de Estados Unidos quien estuvo detrás de todo. Pero con lo visto hasta ahora, sabemos que 1. La clase política no es el verdadero poder. 2. La clase dominante ya estaba presente en Oriente Medio antes del atentado. 3. Público y privado son dos caras del mismo sistema. La oligarquía plutocrática dinástica. El crudo iraquí no le pertenece al Estado, pues decir Estado es como decir una idea. Hay que mirar más arriba y conocer a la clase empresarial, financiera y sus amos del dinero. Ahora que conocemos de dónde veníamos, hablaré de lo que sucedió el día 11 de septiembre. Para que no se me tilde de mentiroso, utilizaré las fuentes oficiales que todo el mundo, con un poco de paciencia y voluntad, puede consultar. Un mes antes de los atentados, la CIA entregó al Gabinete de Seguridad del presidente George W. un memorando titulado Bin Laden determinado a atacar dentro de EU. Este documento detallaba la posibilidad de que Al-Qaeda planease secuestrar aviones para utilizarlos como armas. Sin embargo, la administración no tomó medidas. Es decir, la administración Bush no contrató a Bin Laden ni diseñó los ataques, pero utilizó el suceso para sus fines, que recordemos se detallan en un documento del año 2000, de una organización en la que estaban presentes, los que, durante el atentado, ocupaban los cargos de mayor relevancia dentro de la administración de George W. Bush, como por ejemplo Dick Cheney o Donald Rumsfeld. Cuando desde tierra, se perdió conexión con los aviones secuestrados, y estos se aproximaron a un espacio aéreo distinto al que deberían. Sucedieron ciertas negligencias difíciles de aceptar, entre los que destacan envíos de cazas a ubicaciones incorrectas o lo que se tardó en dar la orden de derribar los aviones. George Bush era una marioneta. Tenemos que detener el terror. Llamo a todas las naciones a que hagan todo cuanto puedan por detener a estos asesinos terroristas. Gracias. Y ahora verán qué trae.
opina de los que dicen que holgazanea aquí en Texas, que se ha tomado unas vacaciones demasiado largas? Que no saben lo que significa trabajar. Estoy haciendo muchas cosas. En segundo lugar, no hace falta estar en Washington para trabajar. Es increíble lo que se puede hacer con teléfonos, faxes... Muchísimas gracias. Ya está. ¿Es este de aquí? Sí. ¿Qué va a hacer el resto del día? Karen Hughes vendrá a verme. Estamos trabajando en unos asuntos y... estará aquí y trabajaremos en unos proyectos. Trabajo en unas iniciativas. Ya lo verá. Quiero decir que habrá algunas decisiones que habré tomado estando aquí y las iremos anunciando con el tiempo. En los 8 meses en el cargo de presidente, George Bush estuvo de vacaciones, el 42% del tiempo. Un actor barato que ponía frente a una cámara mientras otros manejaban realmente el gobierno. Unos burócratas al servicio de la clase dominante, para la que trabajaba el padre del presidente. Así como la clase dominante saudita, encarnada por la familia real. Richard Clark, alto cargo de la oficina ejecutiva del presidente en materia de seguridad y antiterrorismo, declaró que desde la presidencia le encargaron indagar sobre las posibles relaciones que podría tener Saddam Hussein, presidente de Irak, con el atentado y, cuando su departamento le indicó a Rumsfeld y compañía dónde estaba, en Afganistán, la base de Al-Qaeda. Recibió como respuesta: no hay buenos objetivos en Afganistán. Vamos a bombardear Irak. Aún más extraño fue el permiso otorgado a varios ciudadanos sauditas, incluidos familiares de Osama Bin Laden, para abandonar Estados Unidos en aviones privados pocos días después del 11S, cuando el espacio aéreo estaba cerrado. A los norteamericanos les pidió que tuvieran calma y se mantuviesen firmes. Anunció la creación de una oficina de seguridad interna y al resto de los países del mundo envió este mensaje. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ¿Habéis escuchado las palabras de Bush? Era su objetivo antes del 11S y lo aprovecharon. Tenéis un vídeo en YouTube en el que lo explico en 5 minutos y se aplica a todas las guerras desde 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolidó como el gran hegemón, haciendo uso de la teoría de George F. Kennan, diplomático, politólogo e historiador estadounidense, de ascendencia británica. Quiso contener cualquier expansión de Rusia, para después llevar a cabo la estrategia del rollback. Revertir cualquier influencia y avance del... Hoy la gran lucha es entre Estados Unidos y China. Cuando he trazado un eje transversal a la línea roja anterior, los países que cruza conforman la media luna fértil. Repito, tenéis el vídeo completo en el canal. Hasta aquí podemos extraer una primera conclusión. Es verdad que hubo mentiras en toda la gestión de lo sucedido e intereses espurios. Desde un principio se dijo que Bin Laden era el responsable. Él y los terroristas que perpetraron el ataque eran en su mayoría saudíes. No obstante, estos son amigos, así que Estados Unidos ocupó militarmente Irak y Afganistán. Se dijo que el gobierno talibán de Afganistán protegía y daba cobijo a los terroristas de Al-Qaeda, y que Estados Unidos llevaría allí la democracia. ¿Qué mentira nos han contado? Pues incluso hoy gobiernan los talibanes en Afganistán y Al-Qaeda sigue existiendo. Un día me gustaría hablaros de cómo surgió el fundamentalismo islámico. Pues os sorprendería saber cómo eran las sociedades árabes y de Oriente Medio antes de la llegada de la clase dominante anglosajona protestante allí. Ahora lo que me interesa es proseguir con lo que vino después de los atentados. El gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de toda la clase política y empresarial, aprobó la conocida como Patriot Act, que estableció de facto una vigilancia sin precedentes, hizo legales escuchas telefónicas y permitió hasta torturas y confiscaciones. En Estados Unidos se extendió un clima de odio y miedo. Yo recuerdo cómo cambiaron las políticas en aeropuertos, escuelas, y hasta reacciones de ciudadanos gritando o paralizados por un ruido cualquiera por la calle pensando que se trataba de un atentado. Escuchad las palabras de Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional en la Guerra Fría. 5 años de casi continuo lavado de cerebro de la nación. ¿Dónde está el líder de Estados Unidos dispuesto a decir, ya basta de histeria, basta de paranoia? El terrorismo es una táctica, no una ideología, dijo también este analista. Y declarar la guerra a una táctica carece del menor sentido. Mentiras y más mentiras. Lo que interesaba era controlar una importante región geoestratégica y además, asegurarse el control y gestión sin competencia, que es lo que le gusta a las grandes empresas capitalistas, aunque en las escuelas y en medios nos intentan vender lo contrario.
Bajo el régimen de Saddam Hussein, el crudo iraquí estaba gestionado por una compañía pública estatal. Tras la invasión, la gestión de los recursos petroleros pasó a manos de la Autoridad Provisional de la Coalición, liderada por Estados Unidos. Durante este periodo, el crudo iraquí siguió siendo formalmente propiedad del pueblo de Irak, demostrando que entre público y privado no hay diferencias. Sin embargo, la CPA otorgó contratos de servicio y exploración a empresas extranjeras, cuya propiedad y control está en manos de los amos del dinero. Una reflexión final. Lo que los consumidores podemos utilizar hoy, los grandes poderes lo conocen desde tiempo atrás. Cuando hoy comprendemos la importancia de las comunicaciones y la informática, por ejemplo, con la IA, la industria militar ya lo empleaba décadas atrás. Las guerras de hoy llevan orquestándose años y una guerra no solo es la lucha por el control de un territorio, sino también de sus recursos y la batalla cultural y mediática. El gobierno de los Estados Unidos, su clase política no contrató a Bin Laden y sus acólitos, pero los perros de los amos del dinero aprovecharon la situación para llevar a cabo los planes de control masivo de la población y de presión sobre Rusia y China en torno a la ruta de la seda y el mar Caspio. Los amos del dinero siempre te controlarán y limitarán tu libertad, pero una guerra, una peste, una catástrofe ambiental, posibilita que lo veas como algo necesario. Muchas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ¡feliz Navidad!